nuestro programa, no sin antes agradecer a los ponentes seleccionados por su interés en la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y también por la enorme contribución que sus ponencias hicieron para el enriquecimiento del diálogo que nos convocó en este evento. Quiero mencionar sus nombres. Las ponencias seleccionadas fueron las de la doctora Anaeli López, que nos acompaña desde Guatemala. El título de su ponencia es La Guatemala de 2015, que decidió luchar por erradicar la corrupción. La de la doctora María Paula Garat nos acompaña desde Uruguay. Medidas anticorrupción en la justicia, la necesidad de una estrategia múltiple y su aplicación en Uruguay. El doctor Luis Guío de Colombia, más de 1001 opción para combatir la corrupción. La doctora Olga Lucía Garzón de Colombia también, la corrupción en Colombia y su implicación en la rentabilidad social sobre la inversión, revisión desde los objetivos de desarrollo sostenible, y el doctor Raúl Gutiérrez, que nos acompaña desde México, con la conferencia La procuración y fortalecimiento del Estado de Derecho a través del combate a la corrupción para la consolidación de una auténtica gobernanza global. Este programa se va a repetir mañana, por lo cual los quiero invitar a que mañana hagan uso de la posibilidad de rotar y así puedan tener la posibilidad de escuchar a dos de nuestros ponentes invitados. A continuación, vamos a escuchar al doctor Josep Joan Moreso, exrector y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con su intervención que se titula La democracia en condiciones menos favorables que las ideales. El doctor Moreso es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Pompeu Fabra, licenciado en Derecho y doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Principalmente ha trabajado en teoría del derecho, prestando especial atención a la estructura y la dinámica de los sistemas jurídicos, aplicando las contribuciones de la lógica deóntica. Su investigación más reciente se basa en los fundamentos filosóficos de la Constitución. Es doctor honoris causa por la Universidad de Valparaíso, Chile, y la Universidad Antenor Orrego Trujillo de Perú. También es profesor adjunto honorario en la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. En la actualidad es codirector de la colección Filosofía y Derecho de la editorial Marcial Pons. Es editor de varias revistas de su especialidad, entre las que se destacan Doxa y Ratio Juris. Ha publicado más de 10 libros y más de 200 artículos y capítulos de su especialidad. También ha ejercido como profesor visitante en diversas universidades europeas. Fue rector desde el 2005 hasta el 2013 de la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente es el presidente de AQU de Cataluña. ¿Dónde? En paquetes. Yo lo tengo ahí, si lo quieren. Mejor, pues sí. ¿Por qué? Perdón.
Muchas gracias. Aquí o aquí. Bueno, buenos días. Buenos días, muchas gracias en primer lugar por la invitación de la Universidad Javeriana, tan amable de permitirme pasar unos días en Bogotá y estar con ustedes en este importante foro de debate acerca del futuro de nuestras democracias y de cómo enfrentar cuestiones tan relevantes que lo son para todos nosotros como la corrupción. Quiero agradecer en especial la atención que han tenido conmigo tanto el padre Álvarez como la señora Carolina Vélez, que han estado en todo momento atentos a que mi llegada a Bogotá y mi estancia aquí fuera cómoda. Muchas gracias. Es que no está conectado. Yo pensaba que sí, pero yo lo desconecté. Lo siento, lo desconecté. ¿Ahora? Bueno, perdón. Yo lo desconecté sin querer. Bueno, entonces, yo en realidad, como me ha presentado muy bien Carolina, soy un filósofo del derecho y no tengo conocimientos profundos como algunos de ustedes han mostrado sobre la corrupción desde el punto de vista empírico, sociológico, acerca de esto. Entonces, al preguntarme qué contarles aquí y cómo podría yo contribuir, un filósofo contribuir a este debate, pensé que podía hacerlo de dos modos. Uno era insistiendo en algo que todavía me parece importante, pero que no es lo que voy a hacer, que es insistir en que a los guardianes se los custodia, digamos, se los guarda con guardianes virtuosos, digamos, con personas que respeten los principios muy fáciles de no dañar a otro, lo puedo decir incluso en latín, como lo habría dicho, yo que sé, el padre Suárez para decir a alguien cercano a esta casa, ¿no? Pues eso, que verum dicere alterum non ledere pacta sunt servanda. Esto es lo que hay que hacer. Si uno hiciera estas cosas y construyéramos una sociedad de personas, una república de personas virtuosas, y esto también es importante en nuestras sociedades, los problemas de corrupción serían seguro mucho menores. A mí hay una expresión que no es literaria, sino pictórica de esta imagen que me gusta mucho y que les aconsejo visiten en alguno de sus viajes a Europa, que está en el Palacio del Comune de Siena, unos frescos maravillosos que algunos conocerán de un pintor del siglo XIV, Lorenzetti, que se llaman Il buon governo e il cattivo governo. El buen gobierno tiene en el centro la figura de la sabiduría, la figura de la justicia y la figura de la concordia, y esos frescos muestran que el buen gobierno requiere de personas virtuosas. Pero pensé, en realidad, que la justicia, dice John Rawls, del que me valdré, John Rawls dice que la justicia es la primera virtud de las instituciones, de la misma forma que la verdad es la primera virtud de los sistemas de pensamiento, la justicia lo es de las instituciones, ¿no? Y en realidad tal vez vale la pena que pensemos en las instituciones, ¿no? Por decir también a alguien más querido en esta casa, San Agustín decía, lo recuerdo ahora, Agustín de Hipona decía: remota itaque justitia, después lo digo en español, remota itaque justitia, quid sunt regna nisi magna latroquinia. Es decir, sin la justicia, ¿qué son los estados sino grandes bandas de ladrones? Esto decía San Agustín, con una frase dura en realidad. Pues esto es lo que me lleva a pensar cómo debemos diseñar nuestras instituciones democráticas, y esto es lo que voy a tratar de poner de manifiesto, cómo debemos diseñarlas en las circunstancias concretas de Latinoamérica y las más concretas todavía de Colombia, para que estas instituciones sean de tal modo que la corrupción sea menos posible.
Ambas cosas son importantes, hoy lo recordaba el rector, es importante tener personas rectas, virtuosas en el gobierno de las cosas, en todos los gobiernos. Es importante también tener instituciones diseñadas de tal modo que los incentivos sean menores o ausentes para corromperse. Y es muy importante las instituciones. Entonces, yo voy a empezar mostrando algunos rasgos de las democracias constitucionales en Latinoamérica. Después, apoyado en Rawls, voy a mostrar cómo puede establecerse una democracia en condiciones ideales, en condiciones cercanas a las ideales. Después veremos qué ocurre en condiciones menos favorables y concluiré. Lo que quiero defender es algo muy simple, que es siempre, y también esta mañana se ha visto, en los debates en Latinoamérica, y yo he estado muchas veces y tengo muchos colegas y lo sé, el diseño de las instituciones en estos debates siempre se contrapone el legislativo con el poder judicial. Siempre tenemos el problema de cómo... Tengo agua, gracias. De cómo se justifica el poder judicial. Hamilton dijo, ¿no? Y esto ha sido muy usado en Estados Unidos, the least dangerous branch, cómo se justifica el poder judicial frente al legislativo. Pero, y cuando se ha prestado atención al otro poder, que es the most dangerous branch, que es el poder ejecutivo, se ha prestado atención al poder ejecutivo con los problemas propios del constitucionalismo latinoamericano, que muchas veces son importados y multiplicados los del constitucionalismo en Estados Unidos, es decir, los problemas del hiperpresidencialismo. Pero nunca se ha recordado algo que en Europa es muy importante y yo creo que es relevante recordar aquí, que es el papel de la administración. Nunca se ha recordado la lección de Max Weber. Max Weber nos recordó a principios de siglo que un Estado moderno, las democracias modernas, se caracterizaban fundamentalmente porque tenían administraciones sólidas, independientes, imparciales, robustas y preparadas, profesionales. Y esto se olvidó. Por ejemplo, en un libro, por otra parte, magnífico, de un colega y amigo querido, Roberto Gargarella, que es un profesor de Derecho Constitucional argentino y que en 2013 publicó en inglés y en 2015 en español un fresco sobre el constitucionalismo en Latinoamérica de los siglos XIX y XX, realmente impresionante, que recorre la evolución de todos los países latinoamericanos en los siglos XIX y XX. Roberto Gargarella, que trata del problema del hiperpresidencialismo, denuncia como la gran falta del constitucionalismo americano la igualdad, la lucha por la igualdad, denuncia esto muy poderosamente y contrapone tres modelos, el modelo conservador, el modelo liberal y el modelo republicano en esta historia. La administración está casi ausente, casi nada dice de la administración. Y yo creo que la administración, una administración, como diré, robusta, independiente, profesional, es muy importante. Es muy importante para luchar contra la corrupción y es muy importante para producir la igualdad. Pero vayamos a la teoría antes de esto. Bueno, le recuerdo algunas cosas de Rawls. ¿Por qué tomó Rawls? Bueno, porque yo me siento rawlsiano, esta es una razón ya suficiente, me siento defensor de John Rawls, pero también porque la teoría de la justicia de John Rawls, que fue publicado el libro A Theory of Justice en 1971, es la contribución más importante de los últimos 100 años a la filosofía política, sin ninguna duda, y está llamado a permanecer con nosotros durante mucho tiempo porque es una obra clásica en este momento ya. Bueno, John Rawls imagina, lo recuerdo porque no todos tienen por qué saberlo, para construir su teoría de la justicia, sus principios de justicia, imagina una situación que él llama la posición original, en donde seres humanos como nosotros, digamos, interesados, medio altruistas a veces, pero medio egoístas, con intereses que quieren desarrollar sus planes de vida, pero
bajo lo que él denomina el velo de la ignorancia, ignorantes de qué lugar van a ocupar en la sociedad, es decir, ignorando si van a ser hombres o mujeres nacidos en una comunidad indígena del Amazonas o en un palacio de la capital con enfermedades o sin enfermedades, etcétera, sin conocer nada de esto, deben decidir cuáles son los principios que darían lugar a una sociedad bien ordenada. En estas circunstancias de ignorancia, ellos no saben. Y según Rawls, estas personas, bajo el velo de la ignorancia, como él lo llama, elegirían, no tengo tiempo de detenerme en esto, pero elegirían estos dos principios de justicia que están aquí. Primer principio que establece un esquema igual de libertades para todos, las libertades civiles y políticas de nuestras declaraciones de derechos, elegirían esto porque, claro, ellos no saben si van a ser católicos en una sociedad de mayoría musulmana o al revés, pues van a ser más favorables a la libertad religiosa, etcétera, por estas razones. Y el segundo principio, que es un principio que hace referencia a la distribución de la riqueza ya, que establece, tiene dos partes, una parte que proclama la igualdad de oportunidades y otra parte que se conoce con el nombre del principio de la diferencia, que significa que las desigualdades solamente están justificadas si favorecen a los que están peor en aquella sociedad. Es decir, que entre los esquemas posibles de distribución debemos elegir aquel que favorezca a los que están peor. Puede ser que introducir desigualdades aumente los incentivos y se genere mayor riqueza, pero ese esquema solo está justificado si los que estaban peor en el anterior esquema ahora están mejor. Si no, no está justificado. Estos son los principios rawlsianos. Y Rawls imagina, esto nos queda un poco lejos, esta es la teoría filosófica, Rawls imagina cómo se implementarían estos principios en una sociedad bien ordenada y él imagina lo que llama la secuencia en 4 etapas, four stage sequence. La secuencia esta tiene las siguientes 4 etapas, que son importantes para lo que quiero decir, que son las siguientes. La primera etapa es la etapa que hemos visto, la posición original, en donde no conocemos qué posición elegiríamos y que elegiríamos estos dos principios de justicia. La segunda etapa es el momento constituyente, el momento de la convención constituyente, donde él está pensando, donde lo dice, está pensando en el sistema de los Estados Unidos, donde hubo una convención constituyente, pero en Colombia lo podemos aplicar a 1991 y en España a 1978. En esta segunda etapa, el momento constituyente, se trata, y en esto me detendré después, se trata de encarnar en la Constitución estos dos principios, de articular nuestras instituciones de acuerdo con estos dos principios. Ahora el velo de la ignorancia es menos espeso ya, sabemos qué lugar ocuparemos en la sociedad, sabemos que es una Constitución para Colombia y no para otro país. En la tercera etapa es la etapa de la legislación, la etapa cotidiana. Y en la etapa de la legislación, Rawls sostiene, con énfasis, que es donde tiene muchísima importancia el principio de la diferencia. Es en la etapa de la legislación donde las medidas que se toman deben ser para favorecer, obviamente, el crecimiento de la riqueza, pero preservando que esto siempre favorezca a los menos favorecidos. Y la cuarta etapa es la etapa de la aplicación del derecho, en donde ya no hay velo de la ignorancia. Al aplicar el derecho, los jueces necesitan conocer todo lo que se pueda ser conocido, entonces desaparecen totalmente el velo de ignorancia y los jueces deciden. Bueno, en otra gran obra de Rawls, que es de 1993, Political Liberalism, él se refiere a esta secuencia en 4 etapas y trata de preguntarse por qué cuestiones deben contener las constituciones y qué cuestiones deben dejarse en manos del poder legislativo. Y él piensa que las cuestiones del primer principio deben quedar en la Constitución, deben ser protegidas
por tener presencia en la Declaración de Derechos de la Constitución y por un poder judicial que controla la constitucionalidad de las medidas del legislativo. Él está de acuerdo en este punto y lo llama a esto constitutional essentials. Estos son los elementos esenciales de la Constitución. Pero en cambio piensa, como les he dicho, que el principio de la diferencia funciona más bien en el ámbito de la legislación. ¿Por qué? Porque él piensa que los jueces no están perfectamente situados para establecer la exacta distribución de la riqueza, para generar un sistema de educación accesible para todos, un sistema de salud accesible para todos, un sistema de pensiones que favorezca a todos. Él piensa que es el legislador el que está en mejores condiciones de hacer esto y, claro, para ello se necesita una administración poderosa que lo lleve a cabo, porque la única forma de tener un sistema de salud para todos es tener un sistema público o concertado, como sea, pero un sistema accesible para todos. Y esto hay que hacerlo. E igual ocurre en el sistema educativo. Y en realidad, esto es un poco lo que quiero poner de manifiesto, este sistema rawlsiano lo han cumplido más los países europeos y sobre todo los países escandinavos, que han realizado la socialdemocracia de este modo totalmente. Hay un libro de un colega de mi universidad, que es un sociólogo muy importante, danés, que se llama Gösta Sping Andersen, que se llama Tres modelos de estado de bienestar, donde distingue el modelo escandinavo como el modelo más perfecto, se acerca más al ideal, el modelo alemán, que es el modelo todavía de Bismarck, y el modelo anglosajón, más de derecho privado. Pero los países, después veremos algo de esto, los países escandinavos han realizado esto en mayor medida que cualquier otro lugar del mundo. Los países más igualitarios, con menor percepción de corrupción, no sé, decía antes la profesora del Uruguay, aquí con menor percepción de corrupción, estaban todos con full democracy total, en el color más fuerte, los países escandinavos. Y una cosa importante, que yo creo que muestra la fuerza de esta idea rawlsiana, que a veces en Latinoamérica y en Colombia, claro, es difícil de comprender. Después me referiré al Tribunal Constitucional colombiano, que creo que está haciendo una labor magnífica, no es una crítica, pero está haciendo una labor que tal vez está más allá de sus posibilidades. En España, incluso, que no es Dinamarca, como ahora veremos, en España, si una persona tiene un problema, por ejemplo, de acceso al sistema de salud, a un hospital, no se le ocurriría nunca ir a un juez. No es algo que esté. Ellos van al hospital, al sistema administrativo. Van al sistema administrativo porque saben que el sistema administrativo resolverá esto. Nunca a nadie se le ha ocurrido. Los jueces no tratan estos casos. Al revés que en Colombia, que todo el día tratan estos casos. Los jueces no lo tratan. ¿Por qué? Porque el sistema de salud es un sistema universal, entonces se sabe que el sistema de salud proveerá la solución. Igual pasa en el sistema educativo. Esto nunca se ve en los jueces. Los recursos de amparo de España nunca son sobre esto. No hay ninguno sobre esto. Esto es curioso, después me referiré, pero guarda relación con esta idea. Esta es la función del poder legislativo, esto debe hacerlo la máquina del Estado, claro, suponiendo que la máquina del Estado es una máquina, como he dicho, robusta, imparcial y profesional. Bueno, esto es más o menos la teoría ideal. Esta es la teoría ideal rawlsiana, él lo llama así, él distingue entre la teoría ideal y la teoría no ideal. En la teoría ideal se da lo que él llama strict compliance, ¿no? Una observancia estricta, podemos decirlo con una expresión castellana que tiene arraigo. Es decir, es strict compliance porque todos se mueven de este modo. Es decir, los principios son respetados en cada fase de acuerdo con la teoría. Él es consciente que esto no sucede y la teoría no ideal viene, por ejemplo, la justicia constitucional, a poner remedio a aquellas veces que esto no ocurre. Pero veamos un poco las condiciones cercanas a las ideales
que lo he dicho comparándolas en las circunstancias desfavorables, ¿no? En dos volúmenes, creo importantes, sobre el origen del orden político de este importante profesor en Estados Unidos, pero de origen japonés, Francis Fukuyama, tiene un capítulo que a mí me gustó porque esto se puso de moda en España también, que es, se llama así el capítulo, Getting to Denmark. Dinamarca aparece como, digamos, casi el ideal, Getting to Denmark. Esto en Cataluña, de donde yo vengo, en Cataluña se puso muy de moda en un momento Dinamarca. Se puso muy de moda porque se decía que si Cataluña alcanzara la independencia, con estos problemas que hemos tenido, sería como Dinamarca. Y esto no es verdad, es una estupidez, no es verdad, pero lo decían. Y se puso de moda por dos razones Dinamarca. Una totalmente trivial, que no sé si también en Colombia ha sido conocida, porque hay una serie que está en Netflix y esto, buena, una serie que recomiendo que se llama Borgen, sobre la política danesa. No ha tenido fama acá. Borgen, si la encuentran en Netflix, la recomiendo, sobre una presidenta de Dinamarca. Y otra porque falsamente se pensaba que podíamos ser como los daneses, cuando no es verdad. Porque son muchos más ricos, como ahora veremos, porque dedican mucho más dinero a distribuir la riqueza. Por muchas razones no es verdad. Pero bueno, el estado del bienestar socialdemócrata se acerca a este ideal y en este sentido las condiciones casi ideales son las condiciones de estos países de Dinamarca. Vamos a verlo con algunos datos. Yo soy filósofo, no soy mucho de datos, pero he buscado algunos datos. Veamos, y he elegido 3 países europeos al azar: Alemania, por razones obvias; Dinamarca, para tener esto; Denmark; España, porque es mi país; y después 3 países latinoamericanos: Chile, México y Colombia, que podrían haber sido otros, pero Colombia quería que estuviera. Bueno, empecemos por la riqueza, la renta per cápita, en dólares de paridad poder adquisitivo, como debe hacerse. Bueno, pues según el Banco Mundial, etcétera, estos son los datos. Digamos, Alemania y Dinamarca están muy cerca, España está un poco más lejos y Chile, México y Colombia bastante más lejos. Es decir, estas son condiciones no ideales, lo vemos. Las condiciones de Dinamarca, claro, si comparamos Alemania o Dinamarca con Colombia, vemos que la diferencia es de más de 3 veces. Esto es mucha diferencia en riqueza. Mucha diferencia. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando tratamos de hacer ahora en condiciones menos favorables que las ideales. Bueno, la renta per cápita es un dato que muchas veces se considera que da una imagen muy distorsionada, porque puede haber algunos muy ricos, esto sucede sobre todo en México, y entonces disparan la renta, pero no se corresponde con la realidad. Veamos con el índice de desarrollo humano que publica todos los años Naciones Unidas y que parece más confiable, digamos, que tiene en cuenta otros elementos aparte de la renta per cápita, como la mortalidad infantil, la esperanza de vida, la salud de la población y otros elementos. Bueno, tenemos Alemania es el cuarto del mundo, con casi 0,926, Dinamarca el quinto, España el 27, baja un poco ya, pero Chile, que es el primero de Latinoamérica, el 38, México el 77, Colombia el 95. Las condiciones cada vez van siendo menos favorables. Y si lo hacemos en términos de igualdad, para tener en cuenta el principio rawlsiano, con el coeficiente de Gini, que es como se hace internacionalmente, donde 0 es la igualdad absoluta y 1 la desigualdad absoluta, Dinamarca está al 16, Alemania el 17, España el 58, ya es mucho menos igual, España, México el 123, Chile el 133, Colombia el 143, más de 0,5 en este sentido de desigualdad. Es decir, hay mucho camino por recorrer, pero no es imposible. Yo no quiero dar desánimo aquí. España en 30 años ha cambiado muchísimo. La España de los años 60 dedicaba, ahora veremos esto, cuánto dedica ahora, dedicaba de gasto público de su Producto Interior Bruto, era muy pobre la España de los años 60, pero dedicaba el 12% solamente, y ahora veremos que dedica más del 40%. Es posible el cambio, no es imposible esto. Bueno, veamos estos otros datos. El gasto público como porcentaje del Producto Interior Bruto y el gasto social como producto del, como
parte del Producto Interior Bruto. El gasto público de Dinamarca, ya se ve, es más de la mitad del Producto Interior Bruto. En Alemania el 44, España el 42 y otra vez vamos hacia abajo. Aquí Colombia está por delante de Chile y México y esto es un buen indicador. Colombia se preocupa más en este sentido, 29,79, casi como Chile, México menos. México es un país con problemas estructurales muy grandes. En México hay el 10% de la población, 10 millones de personas, que viven bajo los umbrales de la pobreza extrema, que es $2 al día. 10 millones. Es decir, es un país con problemas estructurales muy graves, más graves que Colombia desde este punto de vista. Y el gasto social como parte del PIB, lo que dedicamos ahora sí a pensiones, a educación, a sanidad, etcétera, en Dinamarca es el 25, en Alemania el 24, en España el 23, y aquí caemos, en Chile el 15, en Colombia el 13, en México el 11, que esto lo pasa. Bueno, ¿cuál es la lección de estas cifras? ¿Cuál es la lección? Una forma indirecta de luchar contra la corrupción y tener un Estado de ciudadanos realmente, una forma indirecta es generar una administración, como he dicho, robusta, preparada, meritocrática y independiente. Pero esto solo puede hacerse si destinamos más parte de la riqueza nacional al gasto público y al gasto social. No hay otro modo. Es decir, con el 13% del gasto social esto no se puede hacer. Tenemos que convencernos que no se puede hacer. Si algo enseñan los países escandinavos es esto. Hay que irse a otros tantos porcientos de gasto público y gasto social para conseguirlo. Por esto, Fukuyama, que se da cuenta de esta cuestión de la administración, dice, por ejemplo, esta frase. Muchos de los defectos atribuidos a la democracia son, de hecho, defectos de las administraciones estatales que son incapaces de cumplir las promesas realizadas por los nuevos políticos elegidos democráticamente a sus votantes, que desean no solamente que se respeten sus derechos políticos, sino también ser bien gobernados. Y esto en los países latinoamericanos, que han seguido en la cultura constitucional los pasos de Estados Unidos, han sufrido también los efectos del hiperpresidencialismo, que en Estados Unidos han criticado muchos importantes teóricos del derecho y de la política. Por ejemplo, Bruce Ackerman, un profesor de Yale, muy reconocido. En Estados Unidos, el hiperpresidencialismo, el poder tan grande del presidente, ha producido administraciones más clientelares que en Europa. Y esto en Latinoamérica se ha multiplicado por 10, más clientelares que en Europa. Las administraciones en Europa, en los países escandinavos, por supuesto, no son clientelares. ¿Por qué no son clientelares? Bueno, por decirlo con esta frase de Ackerman, precisamente. Es un artículo que le recomiendo, es un artículo que está, creo que en Harvard Law Review, me parece que se llama The New Separation of Powers, la nueva separación de los poderes. Es un artículo interesante. Y dice Ackerman, los burócratas profesionales tienen un horizonte temporal diferente. Están interesados en un servicio de toda la vida y reconocen que tendrán que servir muchos jefes políticos diferentes a través de sus carreras. Por lo tanto, sufrirían un coste a largo plazo si se convirtieran abiertamente en partidarios y se adhirieran apasionadamente a los fines del gabinete actual. En algún momento indeterminado del futuro, el gabinete perderá una elección y el próximo grupo de políticos gobernantes depurarían responsabilidades de aquellos burócratas que se hubiesen comprometido ostensiblemente con la ideología del régimen previo. Bueno, esta es la idea. La idea es de Max Weber. El primero que expone claramente esto es Max Weber. Pero en Europa esto se da bastante por supuesto. En España, que es un país que tuvo una dictadura muy grande y con cual ustedes dirán, decir de España a Europa es algo solamente reciente. Bueno, hubo algunas decisiones en el siglo XIX para algunos cargos impulsados por los liberales del siglo XIX español, que eran iguales que los liberales de sus países, muchos de ellos venían de España, pero hubo sobre todo, esto hay que reconocerlo, algunas veces sabe mal, en un momento la dictadura franquista en los años 50 y 60 se dio cuenta que tenía que
generar una administración profesional si quería ser un país moderno, y lo hizo. Lo hizo de la mano de lo que se llamaron gobiernos tecnócratas. Los que conocéis más España, los que conocen más España, pues esto vino de la mano del Opus Dei. A finales de los 50 España seguía practicando la autarquía, y un gobernador del Banco de España, Ullastres, le dijo a Franco, al parecer, esta frase que siempre se repite en España: caudillo, o nos abrimos o nos hundimos, le dijo. Entonces, o nos abrimos o nos hundimos significó que se relajaron se hizo un plan de estabilización, se relajaron las políticas de autarquía y se generó una administración con los cuerpos de abogados del Estado, de técnicos de administración civil del Estado, de inspectores de Hacienda, una administración también educativa, con inspectores de educación y en salud, meritocrática e independiente. Esto se hizo en ese momento y esto ayudó en la democracia, donde se dio el gran salto, claro, en la democracia ayudó a esto. Porque si no, ¿qué ocurre en condiciones menos favorables? Lo que ocurre es lo que ocurre en Colombia, y ahora voy a defender y mucho la Corte Constitucional colombiana. Lo que ocurre es, ¿cuáles son las garantías de nuestros derechos sociales? Del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a una vivienda digna, del derecho a una pensión digna también. Bueno, diciéndolo con la obra esta magna de Luigi Ferrajoli, que es un filósofo del derecho también amigo y muy conocido en Latinoamérica, en la obra magna hay garantías primarias y hay garantías secundarias. Las garantías primarias, según Ferrajoli, son las obligaciones de los órganos de la administración y primero, por lo tanto, del legislador, las obligaciones de generar estos servicios y hacer que funcionen. Estas son las garantías primarias de nuestros derechos sociales. Las garantías primarias de mi derecho a la salud es que haya hospitales y médicos y que yo pueda acceder a ellos. Esta es la garantía primaria, no los jueces. Los jueces solamente son la garantía secundaria. Cuando las garantías primarias fallan, esto puede ocurrir algunas veces, que fallen y hay que recurrir a los jueces. Pero los jueces no pueden ser la garantía primaria de los derechos sociales. No pueden serlo porque no están en condiciones de realizarlo adecuadamente. Desgraciadamente, cuando no hay, o casi no hay, o hay insuficientemente, garantías primarias, y la Constitución es como la colombiana y muchas latinoamericanas ahora reconocen los derechos sociales, entonces, ¿qué tiene que hacer la Corte Constitucional colombiana? Pues lo que hace: intentar que estos derechos sean protegidos cuando tiene los amparos que tiene, y tratar de establecer un diálogo con el Poder Ejecutivo y también con el Legislativo, algunas veces mejor y algunas veces peor. Algunas veces sale mejor y algunas veces sale peor, pero algunas veces ha salido bien en la historia colombiana reciente, para que se tomen las medidas que hagan que estos derechos se protejan. Y este es un ejemplo que está, no sé hasta qué punto ustedes son conscientes, pero en la literatura sobre la protección de los derechos sociales en el mundo, los ejemplos que siempre se ponen como ejemplos de cierto éxito en países que no tienen administración poderosa que los protege con garantías primarias. Se pone siempre Colombia, Sudáfrica y la India, porque las cortes de Colombia, Sudáfrica y la India, de formas diferentes, en los tres lugares sin garantías primarias, sin suficientes garantías primarias. Las tres cortes han sido muy imaginativas, buscando el diálogo con las demás ramas de gobierno del Estado para que estos derechos sean protegidos. Con lo cual, yo no vean mi ponencia como una crítica a la Corte colombiana, porque la respeto muchísimo y creo que ha sido valiente. Algunas veces se habrá equivocado también, como todos, pero ha sido valiente en cuestiones cruciales para el país, como eran la atención a los más desfavorecidos en estas cuestiones, o también con el problema de la guerra y la paz en Colombia, las medidas tomadas para realojar a los expulsados de sus territorios, etcétera, que han sido muchas veces muy imaginativas y han funcionado razonablemente bien. Pero lo que quiero decir es, sin atención a la generación
de una administración sólida, no podemos tener una democracia en condiciones menos favorables. Tenemos estas garantías secundarias que llegan donde llegan, pero no podemos esperar. El estado del bienestar, el estado social, la igualdad, no puede venir solo de manos del Poder Judicial. Esto es un afán imposible, no lo puede conseguir. Tiene que venir de manos de los tres poderes del Estado y el Poder Legislativo debe generar un poder, una administración en este sentido. Como digo aquí, solo con un sistema tributario bien diseñado. España no lo tenía. España no tenía prácticamente impuestos sobre la renta y ahora representa el 40% de la recaudación. España no lo tenía y lo hizo con la democracia. O sea, es posible esto. Solo con un sistema tributario bien diseñado y con una administración apta para llevar a cabo las funciones que le son propias, es posible construir una sociedad bien ordenada. En dicha sociedad, con una administración profesional e imparcial, será más difícil, creo, esta es mi última apunte sobre la corrupción, que se extiendan las prácticas de corrupción que a menudo atenazan las democracias latinoamericanas. Entre los fundamentos de una república regida por el bien común se halla sin duda una administración robusta e independiente, una coraza contra las prácticas corruptas. Como he dicho que soy rawlsiano, pues me despido con esta frase que a mí me gustó una vez, está en un libro de historia de la filosofía política de Rawls, pero dice esto, que the capacity for a good will, ¿no? La capacidad para una buena voluntad, defines, y esto es lo que me gusta, la contradicción, este oxímoron que tiene Rawls aquí, the aristocracy of all. Es decir, esto, soñemos un día en una sociedad bien ordenada que sea una aristocracia para todos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Moreso por su intervención y agradecemos a todos ustedes por su asistencia. Los esperamos mañana a las 7 de la mañana para dar inicio a la segunda jornada de nuestro evento académico.